Hoy vamos a hacer esta rica rosca de Pascua con crema pastelera y dulce de guayaba arriba, familia, decorado con almíbar y un poco de coco rallado. Una receta bastante fácil y rico, una buena alternativa para hacer en Pascua. Así que comenzamos, acompáñame. Para iniciar vamos a esponjar nuestra levadura. Como siempre vamos a poner 2 cucharas de harina de fuerza o harina 3.0. Vamos a utilizar una cuchara de azúcar y vamos a utilizar 30 gramos de levadura fresca en esta ocasión. Preparamos 200 ml de agua, lo cual vamos a utilizar un poquitito para esponjar nuestra levadura. Mientras que esponje la levadura, vamos a pesar 500 gramos de harina 3.0, harina de fuerza, familia. Pesamos. Vamos a agregar 80 gramos de margarina o manteca. Margarina, si es margarina, tiene que ser 70-80% del líquido, ¿ok? Una pizquita de sal para darle el saborcito. Y ahí está la parte sólida. Por otro lado, vamos a preparar la parte líquida. Vamos a utilizar en total 2 huevos para esta ocasión. Partimos el huevo de nuestro bolsito de vidrio. Ok, vamos a agregarle 2 tapitas de esencia de vainilla. Esencia de vainilla líquida, ok. Y vamos a agregarle 3 gotitas de colorante y encima directamente 200 gramos de azúcar, ok. Colorante amarillo para darle un colorcito amarillo a nuestro producto. Vamos a mezclar un poquitito de esto y acá tenemos un poquitito de agua. Vamos a echarle aproximadamente 80 a 100 ml de agua, ok. El total de líquido que vamos a utilizar va a ser de 120 ml de agua en total, ok. Vamos a continuar entonces. Una vez que ya esponjó nuestra levadura, vamos a echar nuestro líquido directamente encima del preparo, la parte líquida, y ya echamos la levadura, ok. En total de líquido vamos a utilizar 120 ml. Preparen 200, pero es 120 lo que vamos a utilizar para esta receta, ok. Pero siempre hay que tener un poquitito más para cualquier cosa, ok. Vamos a comenzar a mezclar esto de poquito. Mezclamos bien y ya comenzamos un amasado. Con mucha paciencia a esta etapa, familia. Vamos a ir mezclando todo. Una vez que ya mezclamos todo, vamos a echar en la mesa y vamos a continuar el amasado. Es una masa bastante blandita, bastante ligera, así que vamos a ir amasando y mezclando así, con mucha paciencia. Mira la textura más o menos, familia, así tiene que ser de húmeda la masa, ok. Vamos a ir mezclando con mucha paciencia. Vamos a dejar en la cajita de descripción la cantidad exacta de líquido que utilizamos para que vayan preparando la cantidad exacta, familia, ok. Que es aproximadamente 120 ml de agua. Una vez que ya amasamos bien así por varios minutos, mezclamos bien, vamos a echar un poquito de harina y vamos a utilizar, quitamos todo lo que sobra por la mano. Utilizamos entonces nuestra espátula y ya juntamos toda la masa sobrante para empezar a embollar ya nuestra masa, ok. Una masa bastante blanda, pero se puede manejar tranquilamente de esta manera. Entonces embollamos, haremos un poquito de aceite por arriba y ya colocamos en nuestra bolsita plástica para que pueda reposar unos 30 minutitos aproximadamente. 30 a 40 minutitos de reposo es lo que le vamos a dar a esta masa. Atamos bien herméticamente y ya lo dejamos, familia. Volviendo a los 30 minutos aproximadamente, ya va a estar así nuestra masa.
dependiendo un poco de la temperatura ambiente. En mi caso hace mucho calor por acá, así que le di unos 25 minutos aproximadamente y esto ya está a punto. Vamos a pesar, como vamos a hacer roscas, quiero que salga 5 roscas en total de esta masa. Vamos a pesar 200 gramos cada uno, 210, 220 gramos cada uno, porque esta masa en total debería salir 1 kilo 100 en total. Esta masa, una vez que ya preparamos todo, pesamos, pueden pesar y debería salir 1 kilo 100, pero de todas formas vamos a hacer 5 pedazos, aproximadamente de 220 gramitos cada uno, ¿ok? Pesamos todo entonces. Una vez que ya pesamos completamente, vamos a embollar de vuelta, familia. Así embollamos con mucha paciencia, despacito con la mano. Es una masa bastante blanda. Pueden ponerse un poco de aceite por la mano también para manejar mejor, ok. Embollamos un poquitito y ya dejamos reposar de vuelta esta masa unos 5 minutitos, que se suelte bien para formar nuestras roscas, ok. Embollamos un poco así, con paciencia, y ya lo dejamos ahí, familia. Vamos a dejar esto reposar de vuelta. Vamos a tapar con una bolsita de vuelta y lo dejamos reposar. Muy bien, vamos a terminar de embollar todo. Con paciencia. De esta misma masa así pueden hacer la rosca de Reyes también, al estilo como hacen los otros países. Ok, tapamos de vuelta esto y lo dejamos reposar unos 5 minutos. Una vez que ya repose, volvemos de vuelta y ya vamos a formar nuestra rosca de Pascua, ok. A diferencia de rosca de Pascua, la rosca de Pascua y la rosca de Reyes tiene una diferencia de que hay que agregarle pasta para que salga una rosca de Reyes, ok. En este caso nosotros estamos haciendo una rosca sencilla de Pascua nada más. Vamos a ponerle alguna decoración, ok. Enrollamos así con paciencia, estiramos un poquitito. Una vez que estiramos unos 30 centímetros aproximadamente de largo, apretamos un poquitito la punta de un lado y del otro lado vamos a abrir para poder unir nuestras roscas. Son roscas de 200 gramos aproximadamente, ok. Abrimos un poquitito ahí y ahí lo vamos a unir. Este proceso lo vamos a repetir a los 4 bollitos sobrantes. Vamos a hacer uno más de vuelta, poquitito de harina, apretamos. Ahora en este punto ya se puede manejar bien la masa, ya no se pega más nada, ya está bien reposado y bien, ok. Lo vamos doblando de adentro para afuera, familia, ok. Vamos sobando un poquitito, como una forma de sobar, para que salga mejor la miga de este pan rosca, ok. Hay varias formas de decorar la rosca. Pueden decorar de la forma clásica como lo hacen los mexicanos, o simplemente vamos a ponerle crema pastelera encima, ok. Muy bien, repetimos entonces el proceso, unimos acá y ya tenemos todo nuestra rosca, ok. Este proceso lo vamos a repetir completamente a todo. Una vez que ya tengamos todo así, distribuimos bien en una asadera y vamos a distribuir bien así, bien, colocamos bien, inclusive apretamos un poquitito para que le pueda dar un toquecito, ok. Tapamos de vuelta y lo dejamos reposar, familia. Una vez que repose unos 30 minutitos aproximadamente, ya está bien fermentadito. Retiramos de vuelta la bolsita plástica y vamos a pintar con huevo. El huevo tiene que ser huevo entero o solamente la yema, una cuchara de leche y una cuchara de vainilla, ok. Pintamos todo
completito así. Una vez que ya tengamos todo pintado así completo, muy bien familia, lo pintamos todo entonces con huevo. Vamos a colocar la crema pastelera primeramente. Vamos a hacer una especie de triangulito y lo vamos rellenando, ¿ok? Vamos a poner en 4 partes, 4 anillos aproximadamente, lo que vamos a hacer de crema pastelera, ¿ok? Por cada rosca. La crema pastelera tenemos ya la receta en el canal. Voy a dejar acá arriba en la tarjeta, voy a dejar cómo se hace la crema pastelera, la receta tan sencilla que ya hicimos en el canal con mi esposa, así que voy a dejar para que puedan ver ahí en la tarjeta. Dura 5 minutitos ese video. Pueden aprender bastante bien cómo hacemos la crema pastelera casera por acá, ¿ok? Seguimos, entonces vamos a seguir colocando así de esta manera, con mucha paciencia. Este decorado pueden hacerlo como ya quieren, cualquiera, o sea, de forma que ustedes quieran hacer sin ningún problema familia. Yo voy a hacer de esta manera solamente para ejemplo. Miren, más o menos 4 anillos es lo que va a tener cada rosca, ok. Si ustedes tienen otro diseñito, así que pueden hacer sin ningún problema, ok. Una vez que tenemos así, vamos a colocar también por encima, en el medio, le vamos a colocar dulce de guayaba, ok. Si es posible, tiene que ser dulce de guayaba, uno que sea un poquitito más dura. Este dulce que nosotros tenemos es un poco líquida, pero de igual manera para el ejemplo, para el video, ya va a servir, ok. También echamos en los bordecitos para que le dé terminación a la crema pastelera, ok. Así de esta manera, sencillo. Esto ya depende de la creatividad de cada uno familia. Pueden tener ustedes su propia forma de colocar. Nosotros hacemos esto así de manera que sea de ejemplo para el video. Se pueden hacer tantas cosas en la confitería que ya depende ya de nuestra creatividad. Ok familia, vamos a colocar todo así completito a los 3 que faltan. Una vez que ya tengamos todo así, vamos a llevarla en el horno. El horno ya tiene que estar precalentado familia. Vamos a meter en el horno por 20 minutitos, ok. 20 minutitos a 180 grados y ya está nuestra rosca familia, ok. 20 a 25 minutitos fue lo que se cocinó este pan y quedó así de esta manera. Vamos a utilizar un poco de almíbar también, que ya tenemos en el canal la receta de almíbar. También voy a dejar la tarjeta para que puedan ver cómo hacer la almíbar. Pintamos todo con almíbar y ya echamos encima coco rallado familia, para que le dé la terminación final a nuestra rosca de Pascua, ok. Estas rosquitas son bastante deliciosas, deben quedar así. Una cantidad de coco rallado que se va a quedar bien pegado por sus panes, ya que agregamos la almíbar, ok. Excelente familia, espero que les haya gustado esta receta. Miren cómo quedó, espectacular, una buena terminación. Esto se ve delicioso familia. Si son nuevos en el canal, por favor suscríbete. Vamos a cortar uno, vamos a sacrificar uno para ver también cómo quedó por dentro. Esto está re blando y muy rico familia, espectacular. El colorcito, la miga está que estira con un cafecito familia. Este delicioso rosca de Pascua sencillo que hicimos hoy. Suscríbete familia si sos nuevo, déjame manito arriba, algún comentario, qué tal le pareció esta recetita.
Y nada, familia, muchísimas gracias por ver este video. Nos vamos a encontrarnos en un próximo video próximamente. Chao, chao.